Salmo 10, por favor, hermanos. Vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Salmo 10, 3 y 4. Libro de los Salmos, capítulo 10 y el 4. Dice el versículo 3, por favor, hermano. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo titulé el mensaje de esta mañana, normalmente no doy el título, pero yo titulé esta mañana mi mensaje, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Permítame hacer una oración, pedirle a Dios que me ayude a explicar lo que Dios ha puesto en mi corazón y después entramos en la lección completa. Así es que oremos bien rápido, hermanos, por favor. Señor, gracias, te damos una vez más y gracias, Padre, por la oportunidad que me das estos minutos de estar enfrente de mis hermanos. Señor, sabemos que todos somos iguales delante de ti, sabemos que todos tenemos necesidad, Señor, y yo tengo una necesidad esta mañana. Señor, que ha sido la misma por todos estos años, que tú me ayudes, Señor, que tú me uses. No se trata, Señor, de formar una religión, se trata de que te conozcamos realmente, que tú nos hables al corazón, Señor, que tú nos digas lo que necesitamos hacer, pero que seas tú, Señor. Para eso necesitamos que mi mente como ser humano esté fuera, Señor, de todo esto. Háblanos, por favor, Señor. La necesidad más grande que tenemos en esta mañana es de que tú, Señor, nos hables, que tú nos guíes, que tú nos des, Señor, la fortaleza, nos des, Señor, las fuerzas para seguir adelante. Yo sé que hay familias, Señor, en nuestra iglesia que tienen luchas grandes, Señor, y luchas que solo se pueden pelear en nuestras rodillas. Señor, el enemigo es muy poderoso, pero tenemos un defensor y a ti clamamos. Señor, si hay necesidad, que sin duda la hay, por favor, háblanos. Ayúdanos a ser verdaderos para que podamos ver tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el salmo que estamos leyendo, estos dos versículos, usted puede leer todo el contenido del Salmo 10. El Salmo 10 es una expresión de David como rey y hace una diferencia, una distinción entre una persona que vive su vida pensando, teniendo a Dios en cuenta, y lo contrasta, hace una diferencia entre el que busca a Dios y aquel que no lo busca. David es muy directo. David pide justicia de Dios. David dice, Señor, yo me esfuerzo para ser un ejemplo. Señor, yo me esfuerzo. Tú me has puesto en una posición donde todo tu pueblo me ve. Y yo necesito ser un ejemplo. David era el rey de Israel. David tenía una posición, hermanos, única. Las personas que podían influenciar a David o llamarle la atención a David eran solamente los profetas. Por decirlo así, los profetas tenían una autoridad superior a la de David. ¿Por qué? Porque David era rey, hablando terrenalmente, era rey de Israel. A David le correspondía hacer justicia en lo civil, civilmente. Yo creo que usted entiende eso, no hay necesidad de explicarlo. Su gobierno era civil, él se tenía que encargar de que el pueblo que se condujera bien. Pero había una autoridad más alta que la de David, y esa era la autoridad que Dios le daba a los profetas. Cuando el rey
se salía de la voluntad de Dios, venían los profetas. Porque el rey, hermanos, había una ley en Israel que el rey tenía la responsabilidad desde bien pequeño. Esto es algo que todavía se hace en la cultura judía. Si ustedes estudian un poquito la cultura judía, los varones judíos, cuando entran a la edad desde los 5 años, ellos empiezan a memorizar lo que ellos creen que es la palabra de Dios, que le llaman ellos la Torá. Y desde los 5 años de edad empiezan a memorizarla, los mandamientos de Moisés. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 5 libros, perdón, del Antiguo Testamento los hacen que se los memoricen desde los 5 años. Y es arduo, es constante, hermanos. Muy diferente a lo que a veces hacemos aquí, pero ellos muy serios en eso, o sea, muy responsables en eso, sus niños, porque llega una etapa donde ya ellos van a tener que darle cuenta a Dios. El rey, hermanos, él estaba obligado a memorizar las leyes de Dios para nunca quebrarlas, para no pasar esas leyes. Y David conocía la justicia de Dios. David sabía que Dios era un Dios justo. Ahora, David en algunos de sus salmos, él escribe acerca de la manera en cómo Dios es. Hay salmos que se dedican a expresar lo compasivo que es Dios, lo amoroso que es Dios, cómo Dios nos ve como niños, como sus hijos, cómo nos cuida, el cuidado de Dios. Pero hay salmos que usted va a darse cuenta, hermano, que nos confrontan mucho a nuestro pecado, a nuestra manera de ser, a cómo nosotros somos. Para el judío, hermano, para la raza judía, esto del mandamiento de Dios no es difícil porque luchan con su carne, pero para ellos, puesto que ya fueron inculcados, instruidos desde que eran pequeños, para ellos la ley de Dios es algo más natural. Para nosotros no, hermanos, para nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura completamente diferente. Y para nosotros nos cuesta más trabajo hacernos a la manera de Dios, a corregir ciertos hábitos que le desagradan a Dios y a corregirlos para que le agraden a Dios. Ahora, yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí reunidos venimos con el propósito de que nuestra vida sea agradable a Dios. Si usted se reúne por otra razón, hermano, está perdiendo su tiempo. El propósito de venir a la iglesia es escuchar lo que Dios tiene que hablarnos y mejorar nuestra vida, nuestros hábitos y todo aquello que Dios nos enseña. Aquí David se está refiriendo a la manera de pensar de las personas que no toman a Dios en cuenta. Por eso el versículo 3 dice, porque el malo se jacta. Hay ciertas cosas, hermanos, ciertas cosas que van a impedir, si nosotros no tenemos cuidado, que van a impedir que nuestra vida realmente sea una vida agradable a Dios. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es mirar si nuestra vida es similar a la de un hombre malo, como dice aquí la Escritura, el malo. Vamos a ver un poquito acerca del malo y vamos a ponernos a la par de él y vamos a ver si nuestra vida, que decimos que es cristiana, es muy similar a la vida de una persona que no es cristiana, que no importa que diga que cree en Dios, pero no conoce verdaderamente a Dios. Entonces vamos a ver si nuestra vida es similar a la vida del hombre malo, en el sentido de que no tomamos a Dios en cuenta para hacer nuestras decisiones o para hacer ciertas cosas que nosotros acostumbramos a hacer. En este salmo es un análisis, hermano, en realidad estos 2 versículos es un análisis de los pensamientos de una persona que no piensa en que sus acciones tendrán un juicio. Todas nuestras decisiones, las cosas que nosotros hagamos, hermanos, escúchenme bien, por favor, todas las cosas que nosotros hagamos un día tendrán un juicio.
Quiero que ponga una marca aquí y me acompañe, por favor, en la segunda carta a los Corintios y el capítulo 5. Vea lo que Dios nos dice en su palabra. Segunda carta a los Corintios, mis queridos hermanos, vea, el día que usted muera, usted va a dar cuentas a Dios. El malo dice, no hay Dios, no existe Dios. El malo dice, yo soy dueño de mi vida. La persona mala que no toma en cuenta a Dios dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo voy a la iglesia si quiero, si no quiero no voy. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo me inyecto esto, yo fumo esto, yo tomo esto. Y a mí nadie me va a decir, bueno, tú eres una persona mala. Porque una persona mala no toma en cuenta los pensamientos. No hay Dios en su vida. No piensa en Dios. Vamos a verlo, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5. El malo no piensa que un día sus acciones, las decisiones que él toma, un día serán llamadas a cuenta. Por favor, quiero que vea, hermano, en el versículo 10, aquí en el capítulo 5 y en el verso 10, por favor. Ponga una marca ahí en el Salmo 10, vamos a regresar. Segunda de Corintios 5, 10. Yo le dije, hermano, que el malo no piensa que algún día sus decisiones, sus acciones serán llamadas a juicio. Mira lo que dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos. Pero quiero que vea, hermano, dice ahí todos nosotros. Usted, yo, todo aquel, hermano, que está escuchando la palabra de Dios, todo aquel que conoce, hermano, que existe un Dios, que hay un Dios, que nos ha dejado su palabra, que tenemos las indicaciones de Dios. Hermano, nosotros no somos hijos huérfanos, no somos hijos que Dios trae a este mundo y simplemente los deja en este mundo para ver cómo sobreviven. No, queridos hermanos, Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios ya tiene un propósito para nuestra vida, hermano, y nos ha dejado un manual. El manual es su palabra. Su palabra. Cualquier cosa hoy en día que usted compra viene con instrucciones. Para nosotros, para nuestra vida, hermano, que es algo tan valioso. Las instrucciones son la palabra de Dios. Pero esto es para los cristianos. Claramente nos dice el libro de los Salmos que el malo no hay pensamiento de Dios en él. El malo ni siquiera se preocupa. El malo se burla. El malo entra a una congregación y ve y dice, pobre gente tonta. Mira nomás cómo los tiene este hombre sentaditos ahí. No pueden decir nada, no pueden hacer nada. Mas ellos no entienden, hermano, que nuestras acciones un día tendrán un juicio. Hermano, como usted trata a su familia, como usted trate a su esposa, como usted trate a sus hijos, un día Dios lo va a llamar a cuentas. Un día Dios le va a pedir cuentas. Él, hermano, es un juez que no se puede sobornar. Es un juez, hermano, que no podemos decir, voy a qué sé yo, hacer ciertas cosas para que Dios me perdone. No existe nada de eso. Queridos hermanos, mira, o vivimos para Dios o no vivimos para Dios, vivimos para nuestros propios deseos. Es tan sencillo como eso. Aquí nos dice la Escritura, hermano, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos. Eso de compadecer quiere decir que un día vamos a estar en un tribunal. Vamos a estar en un tribunal. Hace como unos 20 y tantos años, hermano, me dieron una infracción, lo que aquí se conoce como un DWI, una infracción. Y esas cosas son muy, muy serias porque te perjudican tu récord y puedes ir a la cárcel por un tiempecito, ¿verdad? Yo nunca había estado en esa situación. Y yo recuerdo, hermano, cuando me citaron a la cita con el juez, fueron varias citas, porque la hacen con el propósito de que ya no vuelvas a hacerlo. Muy caro. Y yo recuerdo cuando llegué, me senté, me dijeron, quítate la gorra que traes. Yo acostumbraba a tener gorra, quítate la gorra. Sacaron a unas personas por ciertas cosas que traía, tú no puedes estar aquí así. Y todo para ver a un juez terrenal. Y él dictaba, hermanos, la sentencia de aquellas personas. Y yo miraba pasar gente con cadenas y las cosas que les ponen en los brazos y en los pies, y ahí van. Y yo me temblaban los pies.
Me temblaban los pies porque decía yo, ¿qué me va a decir a mí? O sea, es algo grave lo que yo hice. ¿Qué me va a decir a mí? Y yo esperaba mi turno y luego el juez, el que estaba entrevistando, nomás sonaba su martillito y le decía, ok, es esto y es aquello, vas a hacer esto y aquello. Órale, vámonos. Y luego yo pensaba, sigo yo. Y yo bien nervioso, hermanos. Y fulano de tal, y no era yo. Ay, ya quiero pasar porque yo no, la angustia de estar esperando me estaba consumiendo, estaba muy nervioso. Ahora, hermanos, escuche, es un juez terrenal. Imagínate cuando nosotros estemos en la presencia de al Dios que todo lo ve. Imagínate, hermano, cuando llegue ese momento a tu vida, que tengas que rendir cuenta a Dios. Que Dios te diga a tu cara, que te lo diga. No el pastor, hermano, no una persona igual que tú. El Dios que te dio la vida, que creó todas las cosas. Que te diga, te di mi palabra. Te di una iglesia. Envié gente a tu casa. Te hablé. Pero en tus pensamientos nunca tomaste la decisión de escuchar mi palabra. Nunca. Hermano, eso es terrible, ¿no cree usted? Piense lo que... Mire, la gente que no tiene temor de Dios, ellos dicen, todo eso que dice la Biblia, eso es puro cuento. Bueno, hermano, yo no quiero pertenecer a ese grupo. Porque hay una condenación, hermano, reservada para esa gente. Es más, pero escúchame bien, es más, se pone más grave el asunto. Hay iglesias, hermano, hay religiones que no creen en el juicio de Dios. Que ellos dicen, mira, cuando tú te mueres, hasta ahí se acaba todo. Ni hay eternidad con Dios, ni hay infierno, no hay nada de eso. Eso es mentira lo que dice la Biblia. Y empiezan a sacar argumentos fuera de la lógica. Pero déjame decirte una cosa. Hubo un hombre llamado, se me fue el nombre, un hombre muy, muy intelectual. Se llamaba Pascal. Un hombre muy, 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 muy inteligente. Y le hicieron, una persona que no creía en Dios, le hizo un reto, le dijo, mira, mis pensamientos son mejor que tus pensamientos, le dijo Pascal a este hombre ateo. Le dijo, mis pensamientos son mejor que tus pensamientos. Porque Pascal creía en la palabra de Dios, creía en la eternidad del infierno. Y el ateo le dijo, eso es ridículo creer. El ateo argumentaba y decía, ¿quién ha venido del otro lado de la vida y nos ha confirmado que realmente hay? Eso es ridículo creer en la eternidad. Y Pascal, como no sabía cómo ayudarle a este hombre, llegó a una conclusión y él le dijo lo siguiente, hermano, y yo adopté eso para mi vida también. Pascal dijo algo muy, muy cierto. Él dijo lo siguiente, le dijo, mira, vamos a terminar con esto. Mis pensamientos son mejor que tus pensamientos por la siguiente razón. Tú dices que no hay un castigo, no hay un juicio, no hay una eternidad. Vamos a suponer que yo estoy equivocado y que tú tienes la razón. No existe el infierno, no hay un juez que nos va a juzgar, no hay una persona que nos va a llamar a cuentas. Esos son tus pensamientos. No ha venido nadie que nos ha confirmado ciertamente de que si hay eternidad con Dios o hay un infierno y un castigo. Nadie nos ha confirmado. Vamos a suponer que yo estoy equivocado y que tú estás en lo correcto. No existe el infierno. Y vamos a suponer que tú y yo morimos el mismo día. Y al morir, yo desaparecí simplemente. No fui ni al infierno, no fui ni al cielo. Y Pascal le dijo lo siguiente, ¿qué perdí yo? Nada. Simplemente que estuve mal. Pero no pasó nada conmigo. Porque no existe una eternidad según tú. No existe un infierno según tú. No existe una gloria según tú. Entonces, si yo morí,
y no hay infierno, y yo estuve en un error, pues no pasó nada. No perdí nada. Simplemente que estaba equivocado. Pero Pascal le dijo, pero si tú mueres y yo muero y existe el infierno, tú habrás perdido todo. Y yo no. Si tú estás en lo correcto y no hay infierno, hermano, mira, si estas religiones como los adventistas, los testigos de Jehová y algunas iglesias, hermano, apostólicas, como ciertas iglesias que dicen que no hay infierno, que no hay un castigo después de la muerte, los ateos que con su lógica ellos dicen que no puede existir estos lugares. El día que tú y yo muéramos, hermano, no perdemos nada realmente. Pero si hay un infierno, hermano, y si hay un juicio, hemos perdido todo. Todo. Hermano, todos seremos juzgados. Todos seremos llamados a la presencia del Señor. Por eso Dios a ti y a mí nos da la oportunidad el día de hoy, hermano, de tomar las decisiones basadas en lo que nos enseña su palabra. Cada vez más, mira hermano, cada vez más es tan difícil animar a la gente a que se acerque a Dios. La gente tiene sus ideas ya preconcebidas de lo que es la iglesia. No, yo no voy a una iglesia porque ahí te prohíben todo, ahí no te dejan vivir. A eso agréguele que hoy en día las redes sociales es un impacto en todas las generaciones, aún las nuestras. Usted abre su teléfono, abre su tableta o su computadora, qué sé yo, mayormente los teléfonos, y usted empieza a escuchar todos estos predicadores, como le acabo de decir, hermanos, aquellos que debaten que si el sábado es el día que hay organizaciones, hay grupos religiosos como la iglesia adventista, ¿verdad? Que dice que los que adoran el día domingo están adorando a Satanás. O sea que usted y yo ahorita, de acuerdo a su pensamiento de ellos, estamos adorando a Satanás, porque no adoramos el día de ayer que fue sábado. Otros dicen que no hay infierno, otros dicen que la Biblia dice que vivas porque tú eres tu propio Dios, otros dicen que somos nuestros propios dioses, hermano, ideas completamente sacadas fuera del contexto bíblico, de la idea bíblica. Un día daremos cuenta a Dios, hermano. Dios nos da la oportunidad el día de hoy para abrir nuestro pensamiento, saber, ¿soy yo, mi manera de pensar es la manera como piensa un perdido, como piensa un incrédulo? ¿Cuál es tu posición, hermano, concerniente a la palabra de Dios? Vamos a ver ahorita en un momento cómo el malo no toma en cuenta la palabra de Dios. Se aferra a ese pensamiento de que no existe Dios, no hay Dios, ¿qué me puede pasar? Y vemos cada vez más, hermano, las generaciones hundiéndose en el pecado, hundiéndose en la droga, no pueden salir de sus adicciones. Ellos quieren en lo profundo de su corazón, hermano, anhelan vivir vidas, hermano, como otras personas viven, libres, ser libres verdaderamente, hermano, de las drogas, de la bebida, del alcohol, de enfermedades que ellos mismos se han provocado, hermano. No quisieran estar enredados en problemas, no quisieran estar metidos en problemas legales con la ley. Quisieran realmente, hermano, vivir en libertad, pero son esclavos de sus propias decisiones. Queridos hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad el día de hoy para abrir nuestra mente y nuestro corazón y ver si realmente, hermano, nuestros pensamientos son igual que los de un hombre malo, un incrédulo, una persona que no teme a Dios. ¿Qué piensa usted de la Biblia, hermano? ¿Qué es la Biblia, la palabra de Dios para usted? ¿Qué significa? Nosotros tenemos, hermano, en nuestra declaración de fe de aquí de la iglesia, la declaración de fe que les proporcioné, nosotros claramente está estipulado ahí de que es la autoridad de nuestra fe y de nuestra conducta. O sea, la Biblia nos rige en el sentido en lo que pensamos y cómo accionamos, cómo nos conducimos nosotros.
Si allá el mundo piensa que puede golpear, maltratar a su esposa, abandonar a la mujer que le prometió amor y todo eso porque no sabe cómo solucionar sus problemas, querido hermano, déjame decirte una cosa, nosotros como cristianos no. La Biblia dice, hermano, que el hombre se unirá a su mujer para toda la vida. Solo la muerte puede separarnos. Y un cristiano debe de aprender a luchar, hermano, en contra de las cosas que hieren su matrimonio. Hoy en día no lo ve usted en los matrimonios nuevos. Hoy en día la mejor salida es la salida de Satanás. Ahí nos vemos. Estás embarazada, te dije que no te embarazaras. A ver cómo le haces. Háblenme, hermanos, dígame si no vivimos en un mundo así. Gente que no, la Biblia, está loco la Biblia, ¿qué va a hacer por mí la Biblia? Qué ridiculez tan grande, la Biblia. Yo necesito que alguien me diga cómo voy a hacerle con este bebé que viene. Y mandan a Dios a volar y todo eso. Porque para el malo no hay pensamiento en su corazón ni en su mente. Pero ¿qué es la Biblia para usted, querido hermano? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué simboliza? ¿Es un libro religioso? Déjeme le digo una cosa, hermano. Los musulmanes tienen un libro religioso, los judíos tienen su libro religioso. Los mormones tienen sus libros religiosos. La Biblia no es un libro religioso, queridos hermanos. La Biblia es la instrucción para nuestra vida, cómo vivimos. Joven, ¿cómo vives tú? ¿Vives como cualquier mundano en la calle? ¿Tus pensamientos son igual que los de... ¿Cómo ves a las muchachas? ¿Qué es tu pensamiento? Joven, ¿con qué propósito vienes a la iglesia? De veras, a ver qué chava está ahí, ¿cuál es tu propósito? Queridos hermanos, un día estaremos en la presencia de Dios. Un día daremos cuenta por nuestras acciones. ¿Usted piensa en eso? Yo sí. Yo sí. Mi carne se revela, mis pensamientos se quieren revelar, hermano, pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos nosotros de controlar esos pensamientos, pero si no hay nada en nosotros que nos ayuda a controlar esos pensamientos, pues hermano, vamos a reaccionar igual que un hombre que no conoce a Dios. ¿Cómo piensa usted, hermano? ¿Es la Biblia un amuleto de suerte para usted? ¿La tiene en su carro solamente para que le evite una multa? ¿Le evite que lo pare la policía? Y cuando ya lo para la policía, la anda buscando para ponerla enfrente, para que vean que soy cristiano. Hermano, hay gente que vive así, que solamente busca a Dios como si fuera un amuleto de buena suerte. Nunca toma conciencia de que cada día que vivo, cada día como trato a mi familia, como me trato a mí mismo, como trato a mi semejante, cada día de cada una de esas cosas Dios me va a pedir cuenta. Joven, una vez más, hermano, ¿cómo eres en tu trabajo? Escúchame, ¿cómo eres? Confróntate a ti mismo con la verdad. ¿Eres un verdadero cristiano? O tus compañeros te oyen con las mismas palabrotas y los mismos pensamientos hacia otras personas. Hermano, mira, las personas que viven solas, tengan mucho cuidado, por favor, hermanos, mucho cuidado. Es tan fácil creer que nadie nos ve, que vivimos vidas o que viven vidas sin que nadie los ve. Hermano, Dios te ve y Dios te va a llamar a cuenta. Vive tu vida, hermano, con honra, con valor de enfrentar esas cosas. ¿Qué pensamientos hay en tu mente? Los hijos, ¿cómo son los hijos? ¿Cómo son los hijos, hermano? ¿Saben, hermano, que la rebeldía en la palabra de Dios sabe que está condenada? ¿Cómo ves a tu papá? ¿Cómo ves a tu mamá? Ahora, escúchenme todos, hermano, escúchenme bien todos, los jóvenes que se quejan de que no tuvieron buenos padres y por eso están en los problemas en los que están hoy en día. No fueron culpa de tus padres. Son las decisiones que tú mismo tomas. No podemos culpar a nuestros padres. Hermano, algunos de nosotros tuvimos la desgracia, la desdicha
de que nuestros padres no conocieron la palabra de Dios, pero eso no nos da lugar a nosotros a decir, yo tampoco no la conozco, porque nosotros sí la conocemos. Sí podemos decir, esto es lo que dice Dios y esto es lo que quiere Dios. Dios quiere un padre que respete a sus hijos para que mis hijos también me respeten. Dios quiere un padre que dé ejemplo a sus hijos para que mis hijos también un día sean ejemplo de sus hijos. Pero eso ya no lo tomamos en cuenta, queridos hermanos. Ya no, porque la Biblia no es parte de nuestros pensamientos. La palabra de Dios no es parte de nuestros pensamientos. Mira, sigamos por favor, dice el versículo 10, pues es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estabas en vida. Ahí vas a darle cuentas a Dios, querido hermano. Ahí te vas a dar cuenta realmente que Dios no es un Dios corrupto. Volvamos por favor al libro de los Salmos para irnos sobre el final. Es tiempo de terminar. David vuelve a mencionar, hermano, lo que hoy en día se le atribuyó un nombre más filosófico ya. Una idea, una forma de pensar. En el Salmo 10, David dice en el verso 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. En otras versiones dice que el malo piensa que su vida, la palabra alma ahí se refiere a la vida, que su vida le pertenece a él, el malo. Ahora yo te dije una cosa, hermano, que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Él. Debemos de ser responsables de eso, hermano. Tome responsabilidad de eso. Pero el malo dice, no, es mi propia vida. David compara, escúcheme bien, David compara este pensamiento del malo con lo que hoy se conoce, hermanos, en nuestra cultura de hoy, se conoce como el humanismo. El humanismo. El humanismo, escuche bien, por favor, es una filosofía, es una forma de pensar, es una idea filosófica, es una forma de pensar de que tú eres el que tomas tus propias decisiones y nadie más. O sea, tú eres dueño de tu propia vida. Tú controlas tu vida y no le tienes que dar cuenta a nadie. Eso es el humanismo. El humanismo en sentido, hermano, en un sentido, se dice humanista a cualquier doctrina que afirme la excelsa dignidad humana. O sea, tú te alabas a ti mismo. Tú dices, esta casa la compré por mi esfuerzo. Nada que Dios me dio la gracia, que nada de eso. Yo me tuve que levantar. Tengo la familia que tengo porque yo fui duro con ellos. Nada que Dios, nada de eso. Tengo el dinero, tengo lo que tengo porque mi esfuerzo. Eso es humanismo. Exaltas los logros tuyos. Eso es el humanismo. Pero la pregunta, hermanos, entonces surge aquí. ¿Habrá cristianos humanistas? ¿Nuestra forma de pensar será una forma humanista? ¿De que pensamos que lo que logramos, hermano, lo obtenemos por nuestras propias fuerzas? La respuesta es sencilla, es no. 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 3 preguntas déjeme hacerle, hermano, rápidamente. ¿Usted cree en la palabra de Dios o en la lógica humana, en su lógica? Ahí solo usted pregúntese y contéstese usted mismo. Número 1, ¿cree usted en la palabra de Dios o en su lógica humana, en sus pensamientos humanos, pues? Número 2, ¿soy cristiano? Perdón, si soy cristiano, ¿cómo es que dejo a Dios fuera de mis decisiones? Número 3, hermano, ¿qué influye en mi mente? Y esto es lo último, ¿qué influye en mi mente que me hace dejar de pensar en Dios? ¿Qué es lo que influye en su mente y en la mía?
que nos hace dejar de pensar en Dios, que hace a Dios a un lado de nuestros pensamientos. Le dije que era lo último de estas 3 cosas, no creo que del mensaje. Vamos a ver algunos factores rápidamente, hermano, que influyen en nuestros pensamientos. Quiero decirle, hermano, que hay ciertas cosas que influyen en su mente para que nosotros actuemos de la manera que actuamos. Lo que oímos, lo que nos dicen, es lo que muchas veces, hermano, nosotros vamos a hacer. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano. No los voy a llevar a muchos pasajes de Escritura por cuestión del tiempo, todavía tenemos un par de minutos más, pero hay algunas cosas que pueden influir en su mente para que usted no crea en Dios, que es el caso del malo aquí. Número 1, hermano, puede ser que usted no tiene conocimiento de quién es Dios y de lo importante que es su palabra. Quizás usted no conoce, hermano. Quizás sus padres nunca lo llevaron a la iglesia. Mire, no levante la mano, de verdad. No levante la mano. Pero sean honestos ustedes ahí donde ustedes están. Sean honestos. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han asistido a iglesias? O los jóvenes que están aquí, los niños, ya que puedan escuchar mi voz y entender. ¿Cuántos han ido a una iglesia, a una religión, lo que tú quieras llamarle, nada más por ir, hermano? Si somos honestos, algunos de nosotros levantaríamos la mano. Simplemente no prestábamos atención, no nos interesaba. Y a raíz de eso, el resultado de eso es de que ahora que somos adultos, pues como participamos de vez en cuando ahí de ciertas ceremonias en la iglesia, pero no tenemos realmente un conocimiento bíblico. Toda nuestra manera de pensar es basada en nuestra lógica y no en lo que Dios dice en su palabra. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, hermano? Por eso muchas personas dicen, no, yo ¿cómo crees que voy a dar mi tiempo a la iglesia así nada más sin que mi tiempo es valioso? Y es cierto, es valioso. Pero aún tu tiempo, cuando lo ofrendas a Dios como una ofrenda, la Biblia nos dice, hermano, que Dios nos recompensa por ese tiempo. Pero el humanista dice, no, ¿cómo crees que voy a dar de mi tiempo? ¿Cómo crees que voy a regalar mi trabajo? Tanto que me costó aprenderlo. Pero no lo estamos regalando, lo estamos ofrendando a Dios. Es curioso, hermano, y no quiero que base su pensamiento en esto. No estoy tratando de hacer una doctrina como esa, pero simplemente estoy trayendo a la memoria lo que una vez el hermano mencionó públicamente, el hermano José. Él hizo un comentario que es verdad, algunos de nosotros lo hemos experimentado, hermano. Cuando algunos de nosotros no tenemos trabajo que genera dinero para el sustento de nuestra familia, ¿sabe lo que hacemos algunos de nosotros? Venimos a trabajar aquí a la iglesia. Reparamos las cosas que se tienen que hacer, cada uno en lo que sabe hacer, obviamente. Eso, hermano, aunque no recibes un pago físico de dinero, la Biblia dice, hermano, que Dios recompensa las acciones del justo. Tú le estás ofrendando a Dios, le estás dando una ofrenda de tu tiempo, de tu parte, y Dios no se queda con las manos vacías. Pero el comentario que hizo el hermano, la expresión que dio, es muy cierta. Algunos de nosotros lo hacemos así y Dios, hermano, abre puertas. Dios bendice. Ahora, yo no te estoy diciendo, hermano, que tú lo tienes que hacer así si no lo quieres. Eso es decisión de cada quien. Nomás lo único que te quiero decir es que veas la manera de pensar de una persona que no tiene conocimiento de Dios, que vive conforme a su lógica. La ofrenda que recogemos, hermano. La ofrenda, lo que Dios nos pide en su palabra no tiene lógica. No tiene lógica humana, hermano. Mire, por lo menos vienen a mi mente 2 historias bien claras en la Biblia. Número 1, una se encuentra en el libro de Reyes. Hay un profeta llamado Elías y las circunstancias en esa ocasión son de hambre. Por 3 años y medio no ha llovido, la sequía neutralizó toda la cosecha, no hay cosecha, no hay alimento, la gente está muriendo de hambre, de sed. Y Dios le dice a Elías, escucha hermano, por favor, Dios le dice a Elías,
ve a tal ciudad y vas a encontrar una mujer y ella te va a sostener. Fíjese, ¿ok? Bueno, si Dios me hubiera dicho eso a mí, en mis pensamientos humanos yo hubiera dicho, el Señor preparó una mujer rica. Seguro esta mujer tiene bastante guardado y tiene suficiente hasta para mantenerme a mí. Y Elías se fue a tal ciudad y se encuentra con esa mujer, con la viuda. Ahora, estamos hablando de la lógica. Escucha, hermano, por favor. Elías quizás pensó lo mismo que yo te acabo de decir, que esa mujer tenía todo. Cuando se encuentra con esa mujer, ve que lleva un simple montoncito de harina y tienen bien poquito aceite para mezclarla con harina y hacer una tortilla de pan. Era todo lo que tenía. Pero el mandamiento de Dios a Elías fue de que fuera y esa mujer le iba a dar de comer. Y llega con la mujer y le dice, ¿qué tienes para comer? La mujer le dice, pues nada más tengo este poquito de harina, tengo un hijo y apenas iba a hacer una torta, una tortilla y nos íbamos a dejar morir de hambre porque ya no tengo nada más. Fíjate la respuesta de Elías. Elías le dice a la mujer, le dice, haz la tortilla, pero dame a mí primero. Qué ilógico es eso, hermano. ¿Cómo es posible que Dios mandó a un hombre a la casa de una mujer miserablemente en la pobreza? A ver, ¿cuántos de ustedes, hermano? ¿Cuántos de ustedes ahorita no tienes nada que comer en el refri? Sé honesto, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Para mandar al hermano Máximo al HIV. Se crean broma, hermanos. Pero, ¿cuántos de ustedes, hermanos, no tienes nada que comer hoy? Nadie dice nada. Entonces eso me da a entender, hermano, que por lo menos tenemos algo, ¿verdad? Aunque sea unas pizzas vamos a pasar a traer. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, es ilógico, no hace lógica que Dios le haya pedido a un hombre que estaba muriendo de hambre que fuera a una mujer que también se estaba muriendo de hambre y le dijera, dame lo último que tienes y dámelo a mí primero. Elías le dijo, hazla y dame a mí primero. Ahora imagínate, para Elías eso fue fácil. Imagínate lo que pensó la mujer. Ponte tú en su lugar. Ponte tú en su lugar. ¿Qué pensarías tú? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Pero las cosas de Dios no hacen mucha lógica humana. Ante los ojos de Dios, hermano, Él sabe cómo va a responder a las cosas que Él nos pide. Por eso mucha gente, hermano, mire, ni da de su tiempo para la obra de Dios, ni contribuye a la obra de Dios, porque sus pensamientos no hay Dios. O sea, no piensan a la manera de Dios. Y por eso, hermano, muchas veces nuestra vida está llena de pruebas y Dios deja que esas pruebas lleguen a nuestra vida a tal grado de que te hunden tanto como esta mujer que dice, Señor, te doy el último dólar que yo tengo, Señor, pero ayúdame, por favor. Señor, te doy lo que quieras, pero ayúdame. Porque la lógica de Dios no es a la manera del ser humano. Los pensamientos de Dios son mucho más allá. Él sabe cómo va a suplir nuestras necesidades. ¿Y quieres ver cómo terminó la historia? La historia dice, hermanos, escúchame bien, la historia dice que la mujer obedeció. Ella fue y hizo la torta. Ahora imagínate las tripas, cómo estarían. Y las de su muchacho, ¿verdad? Viendo ahí. Hermanos, está muy caliente aquí, díganme. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Hermanos, lo que te quiero decir es los pensamientos que nosotros tenemos, realmente Dios está en ellos, realmente nosotros confiamos en Dios o confiamos más en nuestra lógica humana. La Biblia dice que esta mujer cuando le dio, hermanos, lo último que ella tenía, obedeció a Dios, le dio lo que ella tenía, sabía que era profeta enviado de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que Elías le dijo a esta mujer, mira, después de que coma, esto es lo que vas a hacer.
Vas a ir y conseguir tinajas. Ve y consigue. Eso es absurdo, hermano. Absurdo, tonto, ilógico, irracional. No tiene razón. Pero Elías le dijo a la mujer, ve y consigue. Consigue tinajas, porque Dios ha dicho que no va a faltar el vino, ni la harina. Hermano, cuando Dios nos pide cosas que nosotros hagamos, es porque Él sabe que Él va a obrar detrás de su palabra. El problema es cómo recibimos nosotros la instrucción de Dios. Y ahí es donde se confrontan nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son como los del malo, o confiamos en Dios. Quisiera terminar diciéndole a estos jóvenes que veo aquí, hay mucha rebeldía entre el corazón de nuestros hijos. Hoy en día los hijos no respetan a los padres como deberían de hacerlo. Pero ¿sabes que Dios tiene una promesa para los jovencitos? Para los jóvenes que están aquí. Dios dice que si los hijos respetan a los padres, Dios les dará años de vida, buenos años. Hermano, esa promesa se encuentra no solamente en el Antiguo Testamento, pero se encuentra en el Nuevo Testamento. Lee Efesios capítulo 6. Dios dice que los jóvenes que honran a sus padres, Dios les dará años de vida. Mi padre tuvo un problema muy grande con la bebida, hermano. No había entregado su vida a Cristo todavía, él, cuando yo me iba a casar. Pero yo quería que Dios bendijera mi vida, hermanos. Y para mí fue muy difícil, no solamente perdonar a mi padre y pedirle perdón a él, pero reconocer que mi trabajo, escúcheme bien, mi trabajo era obedecer la palabra de Dios, era confiar en Dios. Ahora, escucha esto, hermano, por favor, porque yo quiero que Dios bendiga tu vida, pero a la manera en como Él nos dice en la Escritura. No nomás porque yo te diga Dios va a bendecir tu vida, ya Dios va a bendecir tu vida. No, Dios va a tomar en cuenta tu decisión, tu acción, tu respuesta. Y yo recuerdo, hermano, conocí a mi esposa, la empecé a citar, la empecé a hablar con ella y todo. Y el día que yo le propuse matrimonio, hermano, yo antes de hacerlo, yo estaba debatiendo en mi corazón, porque en mi corazón estaba la idea de que yo debía de hacer partícipes a mis padres, pero mi padre no conocía las cosas de Dios. Pero ese pensamiento estaba en mi mente. Eso no es problema tuyo. Tú nomás haz lo que tienes que hacer. Así sentía yo que estaba hablando Dios conmigo. ¿Y sabe lo que hice, hermano? ¿Sabe lo que hice? A pesar de que no tenía un padre cristiano, a pesar de que no tuve una crianza de mi padre, pero yo quise ser obediente a Dios. Y yo hablé con mi papá y hablé con mi mamá. Y les dije, mamá, me voy a casar. Esta es la persona con la que me voy a casar, quiero que la conozca. Y escucha lo siguiente, escucha la siguiente. Quiero su consejo. Yo no me crié con mis padres. Pero, hermano, al querer obedecer la palabra de Dios, al saber que Dios bendice su palabra, que no solamente un día Él me llamará a cuenta, sino que Él me da la oportunidad hoy en día de honrar su palabra y bendecir a otras personas y bendecir mi vida, pues yo quiero obedecer a Dios. Hablé con mis padres, les dije todo eso y yo les dije, yo quiero un consejo de ustedes. Quiero que me digan si sí o si no. Yo confié en esa promesa de Dios, hermano, y empecé a honrar a mis padres, empecé a obedecerles. Empecé a tomarlos en cuenta. Jóvenes, ¿cómo son ustedes con sus padres? ¿Cómo son? ¿Cómo son los hijos? Yo veo bastantes muchachos aquí. No le voy a preguntar a tus papás, porque ellos obviamente van a dar su versión. Pero tú, ¿cómo eres con ellos? Si eres un hijo obediente, la Biblia dice que Dios te bendecirá. Eso es lo que dice Dios. No, pero es que usted no conoce a mis papás. No importa.
Dios no dice que cómo son tus papás, Dios dice que simplemente los honres, hónralos. Quizás tú tienes un padre, como lo tuve yo, que no conocía nada de Dios. Pero ¿cómo vamos, hermano, a tomar eso en cuenta en nuestra mente? Yo le animo en esta mañana, en esta tarde ya, examine su corazón, examine sus pensamientos, hermano. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Hay Dios en sus pensamientos o no hay Dios en sus pensamientos? ¿Usted va a solucionar sus propios problemas o va a aferrarse y a clamar a Dios? Ya esa es decisión de usted, hermano. Oremos. Señor, gracias por esta tarde ya que nos das, por este día, Señor. Vemos cómo nuestros pensamientos, Señor, son muchas veces confundidos por nuestra lógica. Nuestros pensamientos, Señor, muchas veces son lo que nos hacen tomar nuestras acciones. Funcionamos de acuerdo a lo que pensamos nosotros. Pero yo creo, Señor, que habría muchísima más bendición en la vida de nosotros si nuestros pensamientos hubiera la dirección tuya. Si nosotros en nuestros pensamientos, Señor, clamáramos a ti, pensáramos, Señor, ¿qué es lo que quieres tú de mí, Señor? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Padre, ayúdanos, por favor, en esta tarde. Te pido que cada uno de los hermanos que está aquí presente, Señor, yo creo que todos los que hemos venido esta mañana a la iglesia, Señor, hemos venido con el propósito de ser retados, de que tu palabra nos hable a nuestro corazón y que nosotros podamos, Señor, darte una respuesta, Señor. Yo quisiera invitarle en esta tarde, hermanos, a que piense usted realmente cómo es su conducta, cómo son sus pensamientos. Porque la Biblia dice, hermano, como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Así como usted piensa, así va a ser. Si usted cree que la Biblia no es importante, usted va a vivir de una manera como usted quiere. Pero si usted cree que Dios y su palabra es lo que guía nuestros pensamientos, o lo que debe de guiar nuestros pensamientos y nuestras conductas, hermano, yo le animo, por favor, siga buscando de Dios, busque una Biblia, agarre una Biblia, compre una Biblia, tome un tiempo. Usted solo tiene que decidir tomar 5 minutos, 10 minutos, hermano, de su tiempo y dedicárselo a Dios. Señor, voy a empezar a leer tu palabra. ¿Qué leo, pastor? Lea lo que esta mañana escuchó, los pasajes de Escritura, léalos, medite en ellos. ¿Qué leo, pastor? Lea algo de la Biblia, medite en ello. Y poco a poco vaya tomando esa costumbre de dejar a Dios entrar en sus pensamientos. Y se va a maravillar realmente cómo sus pensamientos suyos y los de Dios son muy diferentes. Pero más aún se va a maravillar, hermanos, cuando vea que cuando funcionamos a la manera de Dios, Dios bendice y Dios obra milagros en nuestra vida. Señor, gracias porque no he dicho mentira. No he dicho mentira, Señor. El malo piensa que no necesita de ti, que tu palabra no es verdad, pero el justo, Señor, el justo tiene temor de ti. El justo dice, no importa quién diga que no existe esto, que no existe aquello. Si Dios dice en su palabra, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Padre, lleva a mis hermanos con bien, bendícelos, Señor, materialmente. Como decía el hermano Máximo hace un rato, Señor, si hay hermanos que no tienen, Señor, ingresos, por favor, Señor, suple, Señor. Ahorita yo creo que es un tiempo, Señor, en el cual hay necesidad, Señor, tenemos necesidad de que tú obres en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos, muéstranos tu gracia, muéstranos, Señor, tu buena voluntad para con nosotros y bendícenos, súplenos lo necesario. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, Señor, todos aquellos que volvemos esta tarde, danos un buen espíritu, Señor, para reunirnos una vez más en Cristo Jesús.